Saludos, familia en Cristo. Le habla el pastor Héctor Neciosub y queremos darle nuestros saludos de parte de nuestra primera iglesia bautista de Weston. Todos nuestros pastores y la iglesia estamos orando por cada uno de ustedes. Sabemos que hay muchas cosas pasando alrededor, muchas noticias, muchas personas preocupadas, pero sabemos que Dios está en control. Queremos que ustedes estén tranquilos, que nosotros vamos a estar orando por ustedes, por sus familias. Así que cualquier petición que tengan, por favor, comuníquense con nosotros en cualquier momento. Nos pueden ubicar en la página web de nuestra iglesia y ahí van a encontrar los nombres de los diferentes pastores en la parte de staff. Así que están bienvenidos. Cualquier petición, cualquier cosa, aquí estamos para servirlos. Como ya saben, nosotros todos los miércoles tenemos estudios bíblicos en español. A las 6:30 nos reunimos, pero debido a este problema del coronavirus no podemos reunirnos. Entonces vamos a estar en línea comunicándonos con ustedes, teniendo ciertos servicios y tratando de estar muy cerca a ustedes. Así que los miércoles siempre tenemos estudios bíblicos, pero nosotros lo que hacemos es que en nuestros estudios bíblicos la gente participa, la gente conversa, hacen preguntas y a veces no tenemos todo el tiempo necesario para hacerlo aquí en el video. Así que por eso que les digo que se animen, cualquier pregunta lo mandan por email. Entonces nosotros estamos estudiando la epístola a los romanos y estamos en el capítulo 7, ya hemos estado estudiando ya por un tiempito la epístola a los romanos y ha sido de mucha bendición para nuestra iglesia. Así que me gustaría comenzar, pero voy a comenzar con una palabra de oración. Acompáñenme, cierren sus ojos, oremos. Amante Dios, te damos las gracias. Espíritu Santo, te invitamos a que tú nos enseñes tu palabra, que la tracemos bien, Padre, que la pongamos de práctica en nuestras vidas, que sea de bendición para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces el tema de hoy se llama, la he titulado La guerra interna del cristiano. Porque el cristiano lleva mucha guerra continua. Y entonces vamos a estar estudiando Romanos capítulo 7, del versículo 18 al 25. Ya hemos visto nosotros que en Romanos capítulo 7, del versículo 14 al 25, se estudia como una unidad. Esta parte describe la guerra que se desata dentro de los corazones y las mentes de los cristianos comprometidos. Porque los cristianos comprometidos son aquellos que están siguiendo a Cristo como el Señor y Salvador de su vida. Porque hay cristianos que no están comprometidos, desafortunadamente. Pero esta sección nos habla de estos cristianos que están comprometidos, que andan en una verdadera guerra. Entonces nosotros vemos en Romanos capítulo 7, del versículo 1 al 13, que Pablo habla en tiempo pasado. Y ustedes van a ver que usa mucho las palabras en pasado. Pero a partir del versículo 14 al 25, él usa la palabra presente. Porque en el pasado hablaba cuando no estaba en Cristo. Pero cuando entra a hablar al presente, versículos 14 en adelante, él habla de algo personal, una experiencia que tuvo con Dios, algo autobiográfico, y habla de su nueva vida como cristiano. Así que cuando leamos las Escrituras es importante leer los tiempos de los verbos. Entonces Romanos capítulo 7, versículo 14 al 25, describe una guerra que se libra dentro de la vida de los comprometidos seguidores de Jesucristo. Le dije que hay personas que están comprometidas con Jesucristo, que viven para Jesucristo. Todo lo que hacen es para Él, piensan en Él, sirven a Él. Porque desafortunadamente hay muchas personas que no hacen eso. Se llaman cristianos, pero no siguen a Jesús. Entonces existe una guerra. Tenemos una guerra y una guerra intensa dentro de nosotros. Cuando uno viene a los pies de Jesús y ha puesto su fe y su confianza en Jesús como el Señor y Salvador de su vida, se desata una guerra interna dentro de nosotros. Vamos a tener esa guerra y esa guerra continúa por mucho tiempo. Aquí tenemos
una nueva naturaleza y entonces tenemos al Espíritu Santo de Dios que ya entró, que está viviendo dentro de nosotros, pero tenemos también una carnalidad, una vida humana que está ahí. Entonces tenemos una dicotomía, tenemos dos tipos de vida, dos tipos de gente, por decir así, la parte espiritual y la parte carnal. Estos cuerpos caídos están metidos con el Espíritu Santo, envueltos, y por eso que seguimos continuamente nosotros en esa batalla. Ahora en Gálatas capítulo 5, del versículo 16 al 25, vemos esos pecados que batallan contra el Espíritu. Y usted puede ver claramente que hay una lista de pecados que batallan con la lista que una persona que anda en el Espíritu debe tener. Por ejemplo, dice Gálatas 5, 10, 25, que hay diferentes tipos de, dice, diferentes pecados como adulterio, fornicación, impureza, lascivia, idolatría, brujería, odio, ira, contienda, seducciones, herejías, envidias, asesinatos, borracheras. Y habla la otra parte del Espíritu de Dios, que es la que quiere obrar en nosotros, en el creyente nacido de nuevo, que tiene que ver con el amor, con el gozo, con la paz, con la paciencia, con la mansedumbre, con la bondad, fe, con la templanza. Y así la guerra por el control de nuestro cuerpo está ahí continua, todos los días, bachando, luchando continuamente. En este texto, Pablo comparte su propia lucha personal con la carne y el pecado para que podamos ser alentados en nuestra propia guerra interior. Pablo enumera 3 luchas que enfrentó. Y hemos estado hablando nosotros en nuestra clase de que Pablo, un hombre justo, piadoso, un hombre que seguía la ley, que quería agradar a Dios, él sabía de su lucha. Él sabía esa lucha interna. Y eso me hace mirar a esta persona, a Pablo, como alguien de respeto. Alguien con quien debemos admirar. Una persona que quería agradar a Dios, pero a la vez miramos que él sabía, estaba consciente de su lucha del pecado. Entonces lo primero que vimos la semana pasada fue de estas 3 luchas que enfrentó en su cuerpo Pablo, es que la primera nos habla de que peleamos contra la carnalidad. En Romanos 7, del versículo 14 al 17, vemos que él pelea en contra de la carnalidad. ¿Y qué es la carnalidad? Son esos malos deseos que están depositados en un hombre o una mujer de Dios. No es la historia de un cristiano carnal que pelea con el pecado de la carne que lo esclaviza, pero es un hombre que trata lo imposible para ser como Cristo. O sea que ha identificado esa carnalidad y ahora él sabe que él quiere vivir agradándole a su Cristo. Entonces el punto 2, que lo vamos a ver hoy, comenzando en el versículo 18, él nos dice que nosotros peleamos en contra de la carne. Y en Romanos 7, comenzamos leyendo el versículo 18 al 20, dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Entonces lo que vemos en el versículo 18, de una vez, vemos esa palabra carne que viene del griego sars, que tiene que ver con nuestra humanidad pecaminosa, nuestra humanidad no redimida. El doctor MacArthur nos dice que la carne es esa parte de nosotros, nuestros cuerpos humanos, que está todavía sujeta a la tentación y al pecado. Nosotros reservamos nuestros cuerpos carnales caídos después de que somos salvos. Nuestros cuerpos están todavía no regenerados y sujetos a la ley del pecado, aunque nuestra alma y espíritu no lo están. Entonces nosotros vamos a dejar este cuerpo un día. Cuando Él venga a llevarnos, este cuerpo se va a ir. Pero mientras tanto, estamos en esa lucha. Y esa lucha es continua. Es una guerra, como dijimos al comienzo. Entonces debemos saber, como dijo Pablo, que tenemos un enemigo. Y ese enemigo es, dijo él en este texto, bien claro,
en mi carne no mora el bien. Y eso tenemos que tenerlo claro, que en nuestra carne como creyentes, nosotros debemos saber que el bien no mora en nosotros. Y la palabra habita se refiere a una casa, como cuando usted está en una casa. Usted habita, la familia está en una casa, porque en mí, en esta casa, habita es el mal. Y mira el versículo 18, dice, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. O sea, yo quiero hacer el bien. Está en mí hacer el bien. Mi deseo es hacer el bien. Yo quisiera y trato. Pero él dice, pero no el hacerlo. O sea, que quiero hacer el bien que está en mí, pero desafortunadamente no lo hago. Y muchas veces caemos en ese pecado todos nosotros, aún cristianos, creyentes, nacidos de nuevo. Queremos hacer el bien, pero no lo hacemos. Y mira lo que dice el versículo 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. El bien, o sea, lo beneficioso, lo que yo prefiero, lo que quisiera hacer, dice, porque no hago el bien que quiero, lo que yo quisiera hacer el bien, quisiera, pero desafortunadamente no lo hago. Qué pena, mis amigos, mis hermanos, que eso no sucede. Pero el apóstol Pablo identificó esa lucha. Un hombre de Dios sabía que en su caminar diario él estaba luchando todos los días, el espíritu y la carne, el espíritu y la carne. Él lo identificó. Aquí hay un principio que necesitamos aprender. Esta no es una guerra justa, porque ninguna guerra es justa. Pero es una guerra que este cuerpo tiene continuo dentro. Todos los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa está ahí continuamente. Y el problema es que por años hemos servido nosotros a esos deseos. Entonces ahora tenemos que, a través del Espíritu, de la palabra, de reformarnos en el aspecto de renovar nuestra mente, podemos cambiar eso. Miren el versículo 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Ve? Esta no es una mentalidad de que el diablo me obligó a hacer. O yo sigo en pecado porque, ¿sabes qué? Yo soy así. No, eso no debe ser así, eso no debe estar en nuestra mente. El creyente no puede pensar en eso. Pero muchos pensamos así. Desafortunadamente no podemos hacer eso. Entonces, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que está en mí. Entonces ya no lo hago yo. Aquí ya no lo apruebo, el pecado que está en mi cuerpo, dice Pablo. Antes de la conversión, antes de nacer de nuevo, sí hacíamos ese pecado continuo y ni siquiera pensábamos en más nada porque lo hacíamos y nos gustaba. Y queríamos vivir ahí y estar ahí, continuo ahí. Pero cuando ahora uno viene y es lavado por la sangre de Jesús, ya no queremos vivir de esa manera. Ahora queremos cambiar nuestra mente, nuestra manera de vivir, nuestra conducta, la manera de hablar, cómo nos portamos con el esposo, con la esposa, con los hijos. De la manera que somos, ahora debe reflejar a Cristo en toda nuestra manera de vivir. Entonces aquí hay una aplicación que yo quiero que nosotros la pongamos como hombres y mujeres de integridad, que presentemos un evangelio puro. No un evangelio como se está presentando hoy en día, que un evangelio que cura todo. Un evangelio que ven acá que todos tus problemas se van a resolver. Un evangelio que Dios te va a dar todo el dinero que tú necesites. Un evangelio que sabes qué, que todas tus enfermedades se van a ir. No, porque ese evangelio no es real. El evangelio que es real es aquel que lo identificamos como creyentes y sabemos que hay una lucha interna y que peleamos con esa lucha interna, el espíritu y la carne. Entonces eso nos lleva al punto 3, que dice que ahora vamos a pelear en contra del pecado. Mira el versículo 21. Romanos 7, 21, 23 dice, así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra vez ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Aquí Pablo revela que hay otra ley. Hay una ley completamente diferente, una ley extraña, una ley opuesta a la ley de Dios, que es la ley de la carne y del pecado.
Y dice en el versículo 21, así que, queriendo yo hacer el bien, el mal está presente en mí. O sea, él quería hacer el bien, pero el mal estaba ahí continuo, llamando continuo. En otras palabras, cuando quiero hacer las cosas preciosas de beneficio para el reino de Dios, lo mejor que se puede hacer, ¿qué pasa? El pecado viene y está ahí tocando la puerta continuamente. El bien es una lucha. El mal está disponible y accesible en cantidad. ¿No es así? Piénselo. Cuando alguien me ofende, es tan difícil tratarlo de una manera amable. Es muy difícil. Las mentiras están en mi propio aliento, dice. Pero para decir la verdad requiere disciplina e intención. A veces pongo mis propios intereses por encima de la otra gente. El mal está accesible. Wow, hermano, qué problema. Porque queremos hacer el bien, pero no podemos. Y esa lucha sigue y sigue. Y se extiende. Se puede acceder rápidamente al mal. El bien requiere mucha disciplina y esfuerzo y energía. Solo a través del Espíritu Santo lo podemos lograr. Entonces el versículo 22 dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. La palabra deleitar quiere decir encontrar satisfacción y alegría en el hombre interior. En el hombre interior es el hombre que realmente soy. Pablo confiesa que él desea obedecer la ley de Dios. Él tenía una evidencia de su conversión clara, que él quería seguir a Dios, quería obedecer a Dios. Él todo era para su Dios. Pero el versículo 23 dice esto, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Wow. El apóstol Pablo tenía luchas, así como la tenemos usted y yo, continuas. Pero nosotros tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos ayude, nos dé la fuerza. Aquí la palabra miembro es la misma palabra que hemos visto en el capítulo 6 y 7. Es decir, los miembros de mi cuerpo, las partes de mi cuerpo. Pablo revela su cuerpo, o sea, esta carne que está en continua guerra, en continua lucha con su mente. Ataca a su mente continuamente. La ley de Dios está escrita en el corazón y en la mente de cada hijo. En la conversión, Dios nos da una mente para obedecer. Ahora nosotros podemos obedecer porque ya somos convertidos genuinamente. Sí, ha sido convertido genuino. Pero nuestra carne ataca a nuestra mente en un intento de llegar a nosotros y seguir sus deseos. El cuerpo no puede decir a la mente lo que hacer. Es la mente lo que le dice a los miembros del cuerpo lo que queremos hacer. Y tenemos la mente de Cristo. Así que mis hermanos, yo los insto de que ustedes continuamente mediten en la palabra. Dice Gálatas 5:16, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Cómo ganar esta guerra por dentro? Mira el versículo 24 y 25, llegando casi al final. Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Date cuenta que eres un hombre miserable. Somos miserables. Oh hombre de prueba, hombre de persuasión. Qué problema, hermanos. Estamos en un cuerpo tremendo, lleno de pecado. Pero si nosotros nos humillamos bajo la mano de Dios, el Señor nos exaltará. Sin mí nada podéis hacer. Y es verdad, sin Cristo no podemos hacer nada. El versículo 24 dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Wow, digo, gracias. Y aquí está nuestra gratitud a nuestro Señor, quien deberá elevarse en mi defensa, quien me ha de rescatar de esta terrible situación, de este cuerpo de muerte. Versículo 25 dice, gracias doy a Dios. Wow. O sea, tenemos que estar agradecidos, porque gracias por Él, porque ya lo hizo. Solo por su gracia podemos liberarnos de este cuerpo de muerte. Wow, esa gracia es suficiente para liberarme de la ira de Dios completa y de la pena del pecado. Y dice que a través de Jesucristo solamente se puede. Jesús es el canal a través del cual la batalla se debe ganar. No hay otro, no existe. Es a través de Jesús.
Entonces, termino diciendo que con la mente yo sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Wow. O sea, la mente yo mismo sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Nuestra humanidad no redimida sigue siendo la esclava del pecado, que es la parte de mí que no es una parte de mi nuevo yo, que es el último resto de la vida nos salva que está conmigo. Pero gloria a Dios, mis hermanos, yo sé que estamos en una lucha continua, pero gracias a Dios, como Pablo, gracias a Dios, dice él. Y él dice gracias a Dios porque solamente Él lo puede hacer. Nosotros no podemos. Nosotros solamente nos damos y dejamos que Él haga la obra. Así que les dejo este pensamiento. Vamos a estar orando por ustedes como iglesia. Llámenos. Vamos a estar después anunciando los diferentes, cómo nos pueden ubicar. Y los queremos. Reciban saludos de parte de nuestra iglesia, First Baptist Church at Weston. Lo queremos, todos nuestros pastores, nuestros hermanos. Estamos orando, intercediendo por ustedes. Y cualquier petición de oración que tengan, nos la dejan saber, nos mandan un email, lo que necesiten. Porque solamente en Cristo podemos lograr todo. Que Dios los bendiga.